Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Go Latam, parte 2 de edición de Paisanos, porque me encuentro con Facundo Aguinaga, CEO y co-founder de Paisanos. Gracias por tenerme. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos ustedes a la Casa Paisana también. Eso, estamos en la oficina, estamos en la cápsula del tiempo de Paisanos. Sí. Muy creativo todo, como siempre. Y la primera pregunta igual que te quiero hacer, ¿cómo se construye la cultura organizacional de Paisanos? Ok, me gusta que digas de Paisanos, porque la cultura organizacional no hay nada que esté bien o mal, eso depende de lo que quiera cada compañía o cada empresa o cada espacio o cada grupo de gente y lo que se defina, es como que no hay nada que esté bien o mal. Puntualmente la de Paisanos me gusta poder hablar de eso. En nuestro caso fue un descubrimiento, si bien cuando comenzamos esto hace 15 años, estoy hablando de 2011, no teníamos muy en claro cómo queríamos que sea, viste, como súper delimitado o con las casuísticas de cómo actuar en cada caso. Sí, lo que teníamos muy marcado era una impronta general o cómo nosotros nos gusta laburar. Con el tiempo, porque también creo que la cultura es algo que necesita tiempo, con el tiempo fuimos aprendiendo de qué se trataba eso, que por ahí nosotros era como quizás más a flor de piel o más un sentimiento, lo fuimos bajando como a cosas más concretas, como cultura organizacional de una empresa con X cantidad de personas, etcétera, como setear las reglas un poco más claras y que no quede tan en el aire. Y eso requirió tiempo y experiencia de ir pasando situaciones e ir viendo cómo se mueve Paisanos o cómo Paisanos debería moverse en esas situaciones. No fue algo que nosotros dijimos, bueno, nos sentamos el día uno, che, cómo queremos que culturalmente sea Paisanos, qué es lo que está bien o mal para nosotros, cuáles son nuestros valores, nuestro propósito, sino que fue algo que fuimos construyendo en el tiempo y que fuimos construyendo, rompiendo, volviéndolo a construir y eso, ¿no? Porque me pasa que muchas veces uno desde lo que proyecta planifica una cosa y después en la realidad se da otra. Y bueno, nosotros queremos ser coherentes con eso. Si decimos que somos así, pero después en la realidad no somos así, bueno, hay que corregirlo, ¿no? Y justo que nombraste que arrancó un poquito informal, más que nada quizás por sus personalidades, ¿hay algo que vieron después que no encajaba con la cultura que ustedes querían tener a nivel empresa? Y sí, yo creo muchas cosas. Creo que en esencia el paisano siempre fue paisano. O sea, nosotros decimos paisano a alguien que es muy paisano para nosotros, es alguien que sentimos que hace match con cómo somos nosotros. Creo que la esencia siempre estuvo. Creo que después lo que fuimos puliendo tiene que más que ver con cosas que nosotros también fuimos descubriendo y a lo largo de lo que fuimos creciendo como personas, ¿viste? No, insisto, nosotros arrancamos esto, teníamos 25 años, hoy tengo casi 40, imagínate. Entonces, uno va creciendo y va madurando y creo que hay cosas que en esencia uno piensa al principio que después van madurando con ese tiempo, que sí fuimos corrigiendo porque te la vas dando cuenta, sobre todo también en la cantidad de personas que forman parte del equipo. No es lo mismo un equipo de 5 personas que de 20, que de 50, que de 100, etcétera. Entonces esa cultura se va moviendo con la cantidad de personas y experiencias que hay internas. No es algo que los founders delimiten y sea así como se dice, sino que la cultura organizacional es lo que se vive en la empresa. Explícitamente o no, ¿me entendés? Lo que yo no digo también es parte de la cultura. Entonces ese fue un aprendizaje de un montón de cosas que sí tuvimos que ir corrigiendo, de comportamientos, de cómo enfrentamos ciertos desafíos, de cómo enfrentamos el crecimiento, de cómo enfrentamos conversaciones difíciles. Eh, no sé, como que todo eso fue madurando mucho. Y algo que no se negocie, por ejemplo, al día de hoy, que digas, esto es algo que no entra para nada en la cultura de Paisanos. Para mí lo principal son las formas. Podemos no estar de acuerdo en nada, podemos tener opiniones totalmente distintas, pero las formas para mí no se negocian. En el sentido de que, che, esto lo construimos entre todos y no se puede pasar esa barrera, o sea, desde ya. Y después también nosotros somos una empresa muy cercana, o sea, creemos que lo que vos proponés o la idea que vos traes o lo que vos quieras construir siempre viene como cierta proactividad y tratamos de que eso sea cercano, o sea, que no sea distante, que no sea como, bueno, cargalo en este documento, sino que cómo lo podemos construir y cómo eso suma valor a todo. Y eso también habla de una empresa cercana, mismo también en las conversaciones que tenemos
hasta en la oficina, de cómo nos movemos en el día a día en la ofi, tiene que ver con una cuestión de cercanía, de ser paisano en el sentido de, no importa el rol que tenga, estar cerca, ¿viste? Justo que nombraste eso de estar cerca, yo cuando entré a las oficinas vi que todas las áreas están en conjunto, en la Sí. misma sala, y también incluso con los líderes de las áreas. Contame un poco de esa cercanía que hay entre los puestos. Sí, a ver, la OFI para nosotros es, que creo que también en la industria en general puede llegar a ser así, para nosotros, te cuento el caso puntual nuestro, para nosotros la OFI es como un club, ¿viste? No, Paisano es una empresa que es 100% remoto, o sea, como que su estándar es el laburo remoto. Pero la oficina para nosotros es un asset fundamental justamente para alimentar el tipo de cultura que nosotros queremos promover, que tiene que ver con la cercanía que te decía recién. Si yo solamente te conozco a través de una computadora, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para ser paisanos a través de una computadora es muchísimo más grande que si yo lo puedo ir alimentando también de poder verte en persona, de poder charlar, de poder físicamente verte cómo estás, ¿viste? Porque hay un montón de... ¿Cómo te dicen las cosas, no? Que eso Todo, no hay se un ve a montón... través de una Exactamente, hay un montón de lenguajes que uno no ve. Yo corto una call con vos y capaz que te largaste a llorar por otro problema que tuviste y yo eso me lo perdí, no lo vi, o capaz que estás súper contento o lo que sea, no lo puedo ver. Entonces, para nosotros es fundamental. Y la OFI para nosotros, esto del club que te digo, es que en casa nosotros tenemos la posibilidad de tener, bueno, depende de la casa de cada uno, ¿no? Pero concentración, bueno, tenés tu espacio, tenés tu, viste, puedo hacer mis cosas de la casa, puedo estar, viste, puedo tener cierta libertad para, bueno, si tengo que hacer justo esto o lo que sea, puedo estar, viste, full foco. Y la OFI es todo lo contrario para nosotros. La OFI, si vos venís a buscar concentración acá, va a ser difícil, porque justamente la OFI para nosotros es creatividad, creatividad, vida. reuniones espontáneas. Che, me junto con él, ¿te querés sumar? Porque estaría bueno que vos escuches esto también. Che, vine un cliente, ¿me puedo sumar? Para mí eso Ahí es es donde muy más se bueno. aprende también. Para mí es clave. Por eso, para nosotros la OFI es muy importante, porque de hecho estos últimos años la hemos usado mucho también para generar comunidad, para aprovecharlo como un espacio también de nosotros abrir nuestras puertas a mostrar cómo hacemos lo que hacemos, pero también aprender de cómo hace otro, ¿no? Eh, Así que para nosotros esto es el club, ¿viste? Vos vas al club y jugás con tus amigos, pero conoces a otra persona y ves otro deporte o charlas con otro. Y Eh, sale una amistad o un proyecto, pero algo siempre sale, una Siempre salida, surge, un encuentro, un evento. totalmente. Y yendo a la parte de la cultura, eh, todo ese aprendizaje que te digo de estos años, bueno, tiene que ver con eso, con entender qué es lo que nos hace bien a nosotros como grupo y tratar de alimentar eso. Y creo que la OFI es ese espacio también, como otros, ¿no? Como también los espacios que sean virtuales o cómo nosotros laburamos los proyectos. Creo que todo eso es parte de la cultura paisana. Y para mí es muy importante lo que te dije del tiempo, porque a veces eso no se tiene muy en cuenta, o uno se piensa que por bajar 4 valores, un propósito, ponerlo en una página, o tener durante 3 meses 10 dinámicas por día de contarte cómo es ser un paisano y la cultura paisana, uno piensa que con eso ya alcanza, pero para mí es el paso del tiempo, el que te acomoda, esto va bien, esto no va bien, esto tiene sentido con lo que vos querés, esto no. A veces necesitas vivir una situación para darte cuenta cómo la empresa reacciona a eso y si está alineado o no a lo que vos querés. Entonces no queda otra que pase el tiempo. Justo que nombraste esto de, bueno, los desafíos y demás, lo que pienso también es en el crecimiento. Ustedes están acá, por ejemplo, en Argentina, uno también está en Europa, se van expandiendo mucho más. ¿Cómo hacen y qué desafíos tienen para mantener esos valores, ese tipo unido, digamos, no solo acá, sino alrededor del mundo? Ok. Bueno, puntualmente nosotros hemos pasado por varias etapas, más distribuidos o más concentrados. Hoy nuestra complejidad surge en la actualidad, en que Santi, que es el otro cofundador de Paisano, está en España hace 3 años y bueno, todo ese aprendizaje, porque no es lo mismo que esté cualquier persona en el equipo a que esté uno de los fundadores y cómo la empresa también reacciona a eso y se maneja para
que él se siente integrado, que él pueda aportar, que la empresa sienta que él también tiene conexión y no pierda el hilo de lo que sucede en el día a día, o sea, cómo también nos movemos. Y en otras épocas que hemos estado distribuidos también con paisanos en distintos lados, también tuvo sus complejidades. Eh, Hicimos mucho esfuerzo en eso, en tratar de ver cómo es el trabajo asincrónico, mejorar el trabajo asincrónico, mejorar el trabajo virtual, los horarios. Eso es todo un tema, la verdad que sí. Hoy la dificultad que tenemos es, justamente, tenemos 3 personas en España con un cambio de horario bastante significativo. El resto estamos en Argentina, no todos en Capital o Gran Buenos Aires, que eso también, para los que no pueden venir a la oficina, también es un tema que tratamos de manejar con cuidado, porque obviamente si nosotros incentivamos a que haya cosas en la OFI, y los que viven lejos capaz se sienten excluidos, entonces como, bueno, pensamos que no y cómo tratamos de incluirlos de cierta forma, eh, para que se sientan parte del mismo grupo y no se sientan como, bueno, no me quieren, no me incluyen, claro, tal cual. Eh, pero sí, igual, puede fallar, puede ser que por momentos se sientan incluidos, por momentos no, pero para nosotros es fundamental estar atrás de eso y pensar, ¿no? A ver qué podemos mejorar. Buenísimo, bueno, gracias Facu. Ahora pasamos a la próxima sesión con Pau. Vamos. Bueno, seguimos con Facundo, ahora vamos a pasar a la temática de armado de equipos. Facu, ¿qué mirás primero al contratar? ¿Talento, actitud? Talento, actitud. En Paisano siempre va primero actitud. Para nosotros lo más importante es cómo enfrentás vos los desafíos, qué nivel de energía tenés, más que lo técnico. Lo técnico creemos que se aprende. Obviamente buscamos una base técnica, obviamente depende del perfil que busquemos, si es junior o senior o lo que sea, vamos a darle más o menos foco a la parte técnica, pero 100% actitud. ¿Y cómo detectan el potencial en una entrevista, por ejemplo? ¿Qué tips tienen así como para decir esto no puede faltar en el equipo? Y en cuanto a actitud, o cómo detectamos esa parte de actitud, y para mí es entrenar el ojo, ¿no? Creo que lo vas ganando en base a ir conociendo personas, haciendo entrevistas, viendo cómo te va, ¿viste? Quizás vos tenés una entrevista, contratas a alguien, te resultó, no te resultó. Imagínate, tenemos 15 años, en 15 años hemos hecho muchísimas entrevistas y creo que vas entrenando como esa sensibilidad a la actitud. Después obviamente tenemos challenge técnicos, tenemos varias, las entrevistas son varias, no es una sola. Tenemos entrevistas culturales donde tratamos de ir un poquito más. En realidad son conversaciones, porque nos interesa que de los dos lados haya match. No solo que Paisanos quiera laburar con vos, sino que vos quieras laburar con Paisanos. Entonces, excelente. En esas entrevistas culturales tratamos de buscar ese match, tratar de conocer a la persona desde otro lado que no sea lo técnico, y son conversaciones más de la vida, desde otro lado y de vuelta, porque también la persona nos pregunta a nosotros de lo que quiera y buscamos ese match. Y para nosotros, en esas conversaciones tratamos de encontrar esa actitud que no es ciencia cierta, o sea, es intuición y decir, bueno, lo tiene, no lo tiene, me gustó, no me gustó, y bueno, y después es confiar. Me encanta que le den valor a la parte humana en el equipo de trabajo. ¿Y cómo está dividido? ¿Senior, junior? ¿Cómo está dividido el equipo de trabajo? El equipo de marketing, me imagino, por un lado, demás. El equipo en sí, en general, tenemos áreas específicas que son las que hacen el producto, los productos o el trabajo, digamos, que tengamos que hacer para un cliente, el servicio que nosotros damos, que ahí tenés el equipo de ingeniería, el equipo de diseño y el equipo de producto. Dentro de estos 3 equipos están las personas que laburan en los proyectos, y después tenés equipos cross, equipos cross tenés marketing, desarrollo de negocios, tenés administración y finanzas, son como equipos que dan sustento al resto de la empresa. Y después dentro de los equipos, si bien tenemos divididos los roles en seniorities, estamos en constante iteración de eso. ¿Por qué? Porque la industria nuestra cambia todo el tiempo. Las barreras se nos van moviendo, de lo que antes tenía que saber un junior a lo que necesita saber hoy no es lo mismo un senior, y también tiene que ver con el aprendizaje nuestro de lo que vamos descubriendo y los roles intermedios que van surgiendo. Por ejemplo, depende del nivel de estructura que vos tengas, si tenés líderes, si no tenés líderes,
si tenés líderes técnicos, que no es lo mismo que un líder de equipo. Bueno, todo eso lo fuimos descubriendo. Y hoy tenemos líderes técnicos, tenemos líderes de equipo, tenemos personas más senior, personas junior, y vamos ahí. Me imagino que tuvieron que aprender a delegar. ¿Cómo llevaste ese proceso? Y para mí fue un desafío total. Imagínate, yo cambié de rol 5 veces en Paisano desde que arrancamos. Y en todos esos cambios de roles tuve que dejar lo que hacía. Yo imagínate, soy diseñador gráfico, comencé en Paisanos diseñando, después pasé a liderar el equipo de diseño, después pasé a liderar el equipo de People, 2 áreas totalmente distintas. Después pasé a hacer co-SEO junto con Santi y hoy estoy como SEO. En todos esos cambios tuve que hacer mucho laburo, te hablo de mí, personal bueno, tengo que dejar de hacer esto y pasar a hacer esto otro. Y muchas veces, inclusive, ese pasaje de tareas era de una tarea operativa a un pensamiento más estratégico. Y no es lo mismo, no es el mismo cerebro el que usás para uno o el otro. Entonces también fue un aprendizaje desde ahí. No solo delegar operativamente, sino entrenar mi cerebro más estratégico, porque son dos miradas distintas, de una de resolver algo técnico del momento o del proyecto, lo que sea, y otra es una mirada más mediano a largo plazo, de cuestiones más estratégicas que no impactan mañana, sino que, bueno, hay que ver cómo sigue. Y después a nivel equipo, eh, algo que también dije antes es el tema del tiempo. Todos nuestros líderes, los líderes que están en Paisanos, llevan en Paisanos más de 4 años. Y esa experiencia y ese tiempo también les sirvió de aprendizaje a ellos para justamente también hacer ese pivot de empezar a poder delegar, hacer el ejercicio de delegar, ver cómo le va delegando, a quién sí, a quién no, entrenar al equipo en tomar tareas, etcétera. Fue también un ejercicio de aprender cómo delegar. Mencionaste que tiene una forma bastante descontracturada de trabajar, que eso me parece excelente, pero siempre hay veces que hay que trabajar bajo presión. ¿Cómo lo maneja eso el equipo? Mirá, nuestro equipo, si bien es descontracturado en la forma de trabajar, es muy profesional y muy detallista en el resultado y en el proceso. Somos descontracturados en las formas y nos gusta ser como más simples, también porque creemos que no estamos en ningún pedestal arriba de nadie, o sea, puede alguien no saber de cómo armar un producto digital, pero es experto en el área en la cual quiere hacer un producto digital y somos todos iguales. Entonces somos muy cercanos desde ahí y eso capaz que lo hace descontracturado, pero somos muy metódicos, estamos muy enfocados en el servicio como... Hay un concepto que está dando vueltas internamente ahora, que es el servicio de hospitalidad irracional, que es de la serie de Ver, hay un libro de eso, y tiene que ver cómo nosotros nos obsesionamos con dar cada vez un mejor servicio a nuestros clientes. Y de una forma muy paisana, que creo que también lo hace distinto, lo hace más cercano, y creo que también eso, por lo menos nuestros clientes lo terminan valorando. Pueden salir las cosas bien, pueden salir las cosas mal, pero el trato siempre es muy cercano y en confianza. Che, esto me gustó, esto no me gustó. Y puede parecer informal, pero realmente detrás hay un equipo súper enfocado, con mucho proceso, con mucha responsabilidad, con mucho seguimiento, súper profesional. ¿Y qué aprendiste de armado de equipos a lo largo de estos años? Y un montón, mucho. Insisto mucho con lo del tiempo, porque para mí es algo que hoy se necesita todo ya, todo tiene que ser rápido, todo tiene que funcionar mañana mismo, contrato a alguien, mañana tiene que ser lo que yo quiero que sea, y creo que el paso del tiempo a mí me enseñó mucho, que hay muchas cosas que llevan tiempo, no solo para mí, sino también para la empresa y para las personas que forman parte de la empresa, entonces el tiempo es algo que acomoda mucho las cosas. Y para mí también mucho aprendizaje en eso fue tratar de ser genuinos y encontrar qué es lo que nos hace genuinos y abrazarnos a eso, no luchar contra eso, sino decir, bueno, nosotros somos así y ser genuinos con eso. Nos ayudó mucho también a formar equipos, a decir, che, para nosotros las cosas se hacen así, los servicios nosotros los queremos hacer así, nuestra forma de hacerlo es esta. Ser honestos y genuinos con eso nos ayudó también a formar un equipo que acompañe eso, ¿no? Y que lo entienda o lo asimile y lo acompañe y aporte. Ser súper honestos y genuinos con eso, por lo menos en lo que intentamos, nos sirvió un montón. Y después,
cómo van surgiendo las situaciones y cómo vamos pasando esas situaciones. Facu, ¿qué red flag ves en 5 minutos en una entrevista de trabajo? En 5 minutos en una entrevista de trabajo. Primero, si las respuestas que me dan son genéricas o poco concisas o si no tiene una idea muy clara, eso para mí está. Después, a mí me gusta que me presten atención, así como yo también estoy prestando atención, me gusta que me presten atención, o sea, que estén prestando atención a lo que estamos haciendo, sobre todo porque la mayoría de las entrevistas son virtuales, y uno en la virtualidad tiene 100 pestañas, el WhatsApp, el coso. Eso para mí es clave, sentir que la persona está enfocada en la conversación que estamos teniendo es clave. Las formas para mí también, yo creo que más allá de una conversación de media hora, 45 minutos que puede durar una entrevista, uno puede llegar a detectar ciertas formas. Obviamente nadie va a insultar en una entrevista de laburo, pero hay cosas que uno va entrenando el ojo con el paso del tiempo y de las entrevistas que yo le presto atención, que tiene que ver con las formas y las reacciones. Y a mí me gusta sentir que son conversaciones genuinas. Esto que te decía de las respuestas armadas y todo como muy... O sea, se podría decir que importa más la energía de la persona más que el CV. 100%, lo que te decía antes, la actitud se demuestra también en eso, en cómo tener la conversación. Si te pregunto algo y no lo sabes, no pasa nada, estamos conversando, no te estoy tomando evaluación de nada. Es ese feeling, me parece a mí. Después técnicamente no tengo red flags. Técnicamente no. Sí me interesan más las otras red flags que tienen que ver con... Después vamos al detalle, porque también es lo que te digo. Si en media hora, 45 minutos es muy difícil que puedas conocer en profundidad, no lo puedo hacer con gente que labura hace un montón de tiempo, imagínate, en media hora, pero hay cosas hay sutilezas que uno va a detectar. Sí. ¿Y algún consejo para ir cerrando que quieras darle a alguien que quiere comenzar en el mundo tech? Para mí es muy importante, voy a decir quizás obviedades, pero lo digo por mi experiencia personal. Las cosas cambian, hay que tener la skill de readaptación súper pulida y entrenada, la resiliencia si quieres también, porque hoy tenés un rol, hoy tenés una proyección, mañana ese rol o esa proyección cambia o deja de existir, y eso no quiere decir que uno se quede fuera del sistema, sino que tiene que encontrar la forma de readaptarse porque las cosas cambian, pero uno se puede mover en eso. Así que consejo a alguien que está arrancando en el mundo tech es skill de readaptabilidad, resiliencia, como también skills. Para mí las skills blandas son muy importantes. Puedo ser un poco más polémico ahí y para mí las skills blandas son más importantes que las técnicas. Obviamente si no estamos hablando de un cirujano de corazón, está, pero en el mundo tech, para mí las skills blandas son mucho más importantes que las técnicas. ¿Por qué? Porque justamente esto, la industria cambia mucho, tiene una vorágine muy acelerada, el entorno te puede llevar a un nivel de acelere muy grande y si uno no está bien plantado en ese sentido y te puede quemar la cabeza muy rápido, en el sentido de que vos puedas pensar que tu rol no tiene sentido, de que la industria no sabes para dónde puede llegar a ir, que las herramientas que van saliendo te marean y no sabes qué tenés que aprender, qué no tenés que aprender, cuál sirve, cuál no. Mismo las startups o las empresas tienen un ritmo que también a veces se maneja muy acelerado, muy cambiante. Y bueno, todo eso son skills blandas, básicamente, de poder uno entender dónde está parado, personalmente qué es lo que piensa, qué es lo que, viste, cómo uno se toma las cosas, dónde tiene puesto el ego. ¿Cómo ves el tema ¿Viste? de apalancarse en la inteligencia artificial? Para mí es fundamental. Yo lo veo como, nosotros internamente en Paisanos lo vemos como una herramienta que nos vino a facilitar mucho laburo. O sea, nos vino a facilitar un montón de cosas para poder justamente dar un mejor servicio, que el cliente pueda tener un servicio de calidad muchísimo más alto en menos tiempo.
nosotros nos abrazamos a esas herramientas entendiéndolas como herramienta, no como lo que nos viene a salvar. Es una herramienta más dentro de nuestro stack de herramientas que para nosotros hoy en día es clave. Es clave porque estamos logrando poder dar un servicio de calidad altísimo en muchísimo menos tiempo, y eso para los clientes es muy bueno. Espectacular, chicos. Bueno, esto fue una edición más de Go Latam en las oficinas de Paisanos. Muchas gracias, Facundo, soy co-founder de Paisanos, por recibirnos. Gracias, Pamela. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Y prendemos el aire.